Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias en el mundo? Este es un espacio para pensar y debatir sobre la lucha anticorrupción en Colombia. Bienvenidos a Voces contra la Corrupción, recuperando el Estado. Hola a todos. Seguimos con nuestros programas de Voces contra la Corrupción, rescatando el Estado. Hoy tenemos un súper invitado. Nos acompaña el profesor Pablo Zanabria. El profesor Pablo Zanabria es economista de la Universidad Nacional, tiene una maestría en políticas públicas del London School of Economics y tiene un doctorado en administración pública y políticas públicas. Es un reconocido investigador en temas y asuntos públicos y ha escrito y realizado diferentes investigaciones sobre corrupción, ética y servicio público. Entonces, profesor Pablo, un gusto tenerlo hoy y bienvenido a nuestro programa de Voces contra la Corrupción. Este programa es uno de los resultados de un proyecto que estamos adelantando en la Escuela Superior de Administración Pública de la lucha lucha anticorrupción, un análisis comparado que dirige el profesor Jesús Molina. Profesor Pablo, un gusto tenerlo acá. Profesor Chaparro, muchas gracias a usted, al profesor Molina por invitarme. Es siempre un honor acompañar a la querida SAP en cualquier actividad académica. Listo, profesor Jesús, entonces no sé si empezamos. Creo que está en mute. Habría que conocer para América Latina comparado sobre el tema de corrupción. Era realmente un gusto, un placer poder conversar sobre este tema. Creo que tiene tan preocupados no solamente los académicos, sino al país en general, ¿sí? Entonces, profesor Zanabria, nosotros estamos haciendo investigación que parte, digamos, de un contexto histórico del 92 a la actualidad. Pensamos que la Constitución era como una especie de refundación, corte, que daba como una nueva perspectiva sobre lo que iba a pasar en el país. Entonces quisiéramos hacer una pregunta desprevenida. ¿Cuál es su balance desde la Constitución del 91 a la actualidad sobre la corrupción y la lucha anticorrupción en Colombia? A nivel general, lo que usted percibe, los avances, retrocesos, estancamientos o visiones que usted pueda ver al respecto. Muchas gracias, profesor Molina. Pues es una pregunta muy amplia y una respuesta probablemente muy ambiciosa, pero yo creo que la Constitución sentó las bases para un nuevo Estado y eso implicó un Estado social de derecho con muchos más espacios de intervención. También le brindó al ciudadano mucho más elementos de defensa, si se puede decir, ante el Estado, de exigencia al Estado frente a las carencias del Estado, y le dio a la administración pública otra estructura. Uno de los logros más grandes de la Constitución y que hemos hablado muchas veces con el profesor Chaparro es precisamente lo que tiene que ver con el empleo público. Muchos de los esfuerzos de reforma que durante años, décadas se intentaron de hacer solo se lograron cuando llegó la Constitución, porque precisamente fue el constituyente el que definió unos estándares diferentes para establecer un sistema de empleo público basado en el mérito, también para definir unos roles de la función pública que hasta el momento no habían sido definidos de forma específica. Y eso pues es lo que se ha venido implementando en los últimos 30 años. Los colombianos tendemos a darnos mucho palo en las evaluaciones que hacemos de los logros de cualquier cosa, pero en realidad los avances de Colombia en muchos de estos temas han sido valiosos y son evidentes. En la medida en que hay un Estado, digamos, con una estructura mucho más presente,
y algo que yo repito mucho es que realmente nuestro Estado es muy joven. Las primeras estructuras reales de capacidad del Estado empiezan a aparecer después del plebiscito del 57, en los años 60 y 70. Entonces, cuando llega la Constitución del 91, apenas lleva unos 20 años, digamos, de vida administrativa, si se pueden decir así. Y entonces el aparato que crea la Constitución pues da una estructura mucho más sólida frente a diversos fenómenos que se presentan en el país y que tenemos que entender precisamente para comprender mejor cómo hacer que la administración pública y la función pública funcionen mejor. Y entonces en materia de lo que tiene que ver con corrupción, pues muchas de estas medidas precisamente crearon como nuevos pesos y contrapesos que limitaban de alguna forma el rol de prácticas pues muy establecidas en el país durante mucho tiempo, de patronazgo político y de clientelismo. Sin embargo, esos son procesos muy lentos, son procesos que en cualquier país se toman décadas para alcanzar, digamos, un nivel de desarrollo suficiente. No mira Colombia y compara, pues, cuando mira temas como el índice de desarrollo del servicio civil y ve que Colombia ha tenido unos avances muy sólidos a partir de la Constitución, incluso comparado con países como Argentina, México, pues que en principio uno pensaría que tendrían más capacidad institucional, pero el caso colombiano en empleo público es un caso que muestra, digamos, una mejora muy amplia comparado con la mayoría de los países de América Latina. Eso no quiere decir que precisamente como el Estado interviene más, pues han aparecido muchas más oportunidades y espacios para comportamientos y actividades corruptas, especialmente cuando el Estado empieza a asumir unas formas de operación que incluyan a nuevos actores, ¿sí? La entrada de actores del sector privado, la entrada de actores de organizaciones no gubernamentales a la implementación de políticas públicas, pues crea nuevos espacios. Y en un país en el que el clientelismo ha estado tan arraigado, ahorita cuando yo llegué ustedes estaban hablando de Francisco Gutiérrez y Francisco Leal, y especialmente el profesor Leal que mencionó Luar, nos dejó una mirada que yo siento que tenemos que explorar mucho más a fondo, y es cómo el clientelismo en Colombia es un mecanismo que de alguna forma explica el sistema político y explica la forma en que funciona. Entonces, en muchos sentidos, para nosotros entender la corrupción implica dejar de lado ciertas aproximaciones y teorías que probablemente funcionan mucho para otros países y entender que en muchos sentidos, decía Leal, por ejemplo, el clientelismo es un mecanismo de participación ciudadana y es un mecanismo que crea, digamos, unas funciones para los políticos en términos de distribución de bienes y servicios públicos. Entonces, a lo que voy con esto es que yo creo que hoy tenemos un escenario donde, claro, ha habido escándalos de corrupción muy grandes, pero cuando uno mira en diferentes métricas, a pesar de que la medición de percepción de corrupción en Colombia siempre suele ser alta, bajo diferentes métricas, Colombia no es necesariamente uno de los países o siquiera alguno de los países más corruptos de América Latina. Sí lo es, y evidentemente hay corrupción, pero sí ha habido unas mejoras evidentes en lo institucional que creo que se reflejan en esos resultados, profesor Molina. Gracias, profesor. Profesor Luar, o si puedo hacer la siguiente pregunta. Claro que sí, profe. Profesor Zanabria, usted hace un texto sobre las agencias anticorrupción y mira el caso colombiano de lo que es, digamos, la homóloga o lo que se ha intentado acá de la Secretaría de Transparencia, adscrita a la Presidencia de la República. Sin embargo, usted ahí hace una trayectoria del gobierno Santos, creo que llega al gobierno Duque en ese momento, y un poco lo que muestra es que esto tiene que ver con voluntad, capacidades, personal, destrezas técnicas de esa agencia. Quería preguntarle en particular eso, porque es importante en Colombia, ¿sí? Hasta dónde se ha avanzado y cuáles son los otros pilares de la lucha anticorrupción en Colombia, o si solamente la Secretaría, digamos, cuál es esa institucionalidad que soporta la lucha anticorrupción en Colombia y qué valoración hace usted al respecto. Gracias, profesor Molina. Sí, para empezar, yo creo que hay un entramado de organizaciones que tienen que ver con temas de lucha anticorrupción, y esas organizaciones nosotros las analizamos con unos colegas en un documento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Usualmente están traslapadas, entonces les ponen tareas que los otros hacen de otra forma y las duplican y las repiten, y no están pensadas con una lógica de gestión, sino con una lógica más de control y muchas veces de control penal. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando uno entra a mirar los organismos de control, las famosas CIAs,
se da cuenta que no solo se traslapan, sino que cumplen funciones que no necesariamente le aportan a la lucha anticorrupción y que sí retraen y, digamos, ralentizan la gestión pública. Y específicamente dentro de ese marco, digamos, está ese escenario como formal, que son la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, en el nivel local, pues otros tipos de organizaciones. Y está la Secretaría de Transparencia, que es la forma como la han llamado varios gobiernos a una estructura informal que se crea, digamos, dentro de la estructura de presidencia para que se encargue del tema. Y entonces ahí aparece algo, profesor Molina, que a mí me llama la atención de cómo entendemos la corrupción en Colombia, es que es un tema que se vuelve simbólico porque casi cada presidente tiene que llegar y decir que va a hacer algo, pero en realidad cuando uno mira, y es lo que hacemos en ese capítulo, cuando uno mira en detalle lo que ha hecho la Secretaría de Transparencia, lo que se da cuenta es que es precisamente un esfuerzo más simbólico, realmente no tiene dientes, no tiene capacidad, tiene la posibilidad de visibilizar ciertos problemas de corrupción por el hecho de estar en presidencia, por el hecho de que si el presidente le da prioridad al tema, le va a parar bolas y seguramente va a darle cierta relevancia y recursos, pero en realidad el alcance de la Secretaría de Transparencia, cuando uno lo mira y cuando se llamaba el SAR y todas estas figuras pues que les ponen unos nombres súper rimbombantes, pero que en últimas el efecto es limitado en términos de los casos de corrupción. Sin embargo, creo que hay que reconocer el rol que han tenido diferentes personas, y eso habla un poco también de la informalidad de la figura, porque depende más de quién esté ahí. Si depende más de quién esté en esa posición, el alcance de las acciones anticorrupción. Entonces, esto mezclado con un aparato que tiene traslapadas las funciones y que se enfoca más en la corrupción como un delito penal que como en un problema de gestión, hace que muchas veces ese aparato no sea el más efectivo en luchar contra la corrupción. Y depende de cada gobierno. Uno puede ver que pues, los últimos gobiernos en este tema fueron pues bastante, digamos, le dieron cierta relevancia a la Secretaría de Transparencia. En este gobierno en particular uno no tiene en el radar como que haya una figura muy clara en términos de la Secretaría de Antitransparencia en particular. Entonces eso habla otra vez como del simbolismo de la figura organizacional, pero también de la necesidad de repensar ese aparato de control y de lucha anticorrupción que tenemos, que no está muy bien diseñado. Yo quisiera hacerle ahí una pregunta, profesor Pablo, y es dentro de ese documento que mencionaba hace un momento sobre el análisis de las CIAs que hace con la Escuela de Gobierno, uno pues utiliza el término de politización también como para hay dos temas que son interesantes. Uno es pues cómo se eligen estos contralores, personeros a nivel local, procurador y fiscal, que creo que ahí ese arreglo institucional no ayuda mucho en el marco del clientelismo que usted señaló en la respuesta a la primera pregunta. Entonces, ¿hasta qué punto cuál sería el reto? Porque nosotros institucionalmente hemos avanzado desde la Constitución del 91, pero políticamente creo que estamos inmersos todavía en esas prácticas clientelistas muy marcadas. Y lo otro interesante que muestra el documento es cómo pues se trata de estimar cuánto vale el funcionamiento de estas entidades. O sea, la Fiscalía es una entidad gigante que el presupuesto, creo que el documento se publica en el 2019-21, y ahí se habla de un presupuesto de casi 10 billones de pesos. Y al final, si uno lo mira desde costo-beneficio, pues es bastante reducido. Entonces, pues si en esa dinámica pues valdría la pena decir mejor es una superestructura más conveniente, estilo CICIG o estilo supercorte que tenga esta labor de investigación, sanción y condena en los delitos contra la corrupción. Entonces ahí esas dos preguntas de costo-beneficio y el tema de politización, me gustaría conocer sus impresiones. Gracias, Lugar. Yo creo que buena parte de nuestra estructura tiene una razón de ser en el origen, y es a los problemas de corrupción lo hemos entendido como un problema jurídico, como un problema legal. Y resulta que nuestros problemas de corrupción tienen que ver más con la gestión, ¿sí? Con la gestión pública, con la forma en que se hacen los procesos, con las estructuras, con los nombramientos, con cómo se articula una organización cuando contrata algo, cosas de ese estilo. Y entonces esta lógica muy como del derecho francés, de estas figuras pues como de grandes organizaciones que se encargan, una de los funcionarios, la otra de las entidades,
y donde después entra la fiscalía y se encarga ya de la parte penal, pues hace como que básicamente las acciones que se toman van más dirigidas es como a temas de control penal que a temas de prevención o que a temas de evaluación del gasto o a temas de evaluación de la gestión. Y entonces, de alguna forma, son aparatos muy grandes, con unos presupuestos muy grandes, que cumplen unas funciones que, claro, seguramente algunas han sacado casos de corrupción emblemáticos, no tengo duda, pero ustedes son conscientes, los que hemos sido funcionarios públicos, entendemos también las implicaciones, por ejemplo, cuando tienen que responder, digamos, alguna de estos auditorías de la Contraloría, por ejemplo. Y entonces el funcionario público tiene que dejar lo que está tirado y hacer una cantidad de cosas para ponerse a responder más a estas cosas que requieren los órganos de control. Y eso hace que muchas veces ese aparato sea no solo inefectivo, sino muy poco eficiente porque es muy caro y no genera el beneficio que uno espera. Entonces sí hay varias ideas que se han lanzado, digamos, como para repensar eso. Una de las cosas que se ha hecho es precisamente armar como algo que se llama como un tribunal de cuentas, que es precisamente esa superestructura de la que tú hablas, Lugar. Otra, digamos, es darle a la Contraloría un rol más de evaluación de políticas públicas, o sea, ponerla más en un enfoque de resultados más que de proceso, porque ahí es donde probablemente el tema se enreda, porque es esta lógica muy burocrática, muy beberiana de mirar el proceso y el detalle y no mirar el resultado. Claro, el proceso importa en lo público y eso lo sabemos, pero en la parte del proceso la puede hacer mejor un ente como la Procuraduría y enfocarse más como en la parte más legal desde allá, ¿sí? Eso permitirá que hubiera cierta especialización mejor de ese entramado organizacional, que la fiscalía se encargara de los procesos penales que hay que hacer y necesariamente van a tener que seguir ocurriendo, pero como redefinir esos roles ayudaría mucho a entender mejor cómo es que nuestra administración pública puede no solo funcionar mejor, o sea, yo no solo quiero lucha anticorrupción que haga más lenta la gestión, sino quiero una lucha anticorrupción que haga que la gestión sea mejor. En últimas es como el objetivo que uno quisiera tener. Profesor Zanabria, usted hablaba de que todos los presidentes llegan con una propuesta, campaña de lucha contra la corrupción que ve más simbólica, ¿sí? Yo he hecho la revisión de los periodos 90-2024. César Gaviria tenía la misión anti-moralización, después vino el programa presidencial con Pastrana, después vino todas estas leyes anticorrupción que sacó el presidente Santos, el referéndum anticorrupción y antipolitiquería de Uribe, ¿sí? Y la consulta anticorrupción. Quiero plantearle dos preguntas para que usted las articule, ¿sí? Procurador Maya, igual Fernando Cepeda, planteaban que ellos ven que en vez de estar avanzando en la lucha contra la corrupción estamos retrocediendo y que ven más bien que estamos, si no cuidamos ese frente, igual que con el conflicto armado, el proyecto de nación tal vez puede estar en un proyecto fallido. Y me hacía la pregunta frente a esto, si los presidentes quieren hacer campañas anticorrupción, pero que toquen a los demás, pero que no toquen a los propios. Es decir, hacen arreglos políticos para que la anticorrupción sea frente a los otros, no sé si frente a los adversarios, y no frente a los propios. Entonces, la pregunta es si realmente a los presidentes les ha interesado esta lucha, ¿sí? Y uniéndolo con eso, ¿cómo ve usted la lucha anticorrupción? Si se va ganando, se va perdiendo, o es un tema que no es de interés realmente de nuestros gobernantes. Ya, ahora sí, perdón. Nosotros es que de alguna forma los países tienden a entender la corrupción como un fenómeno nacional y resulta que la corrupción es un fenómeno más local en muchos sentidos. Obviamente hay unos casos súper emblemáticos, ¿no? Que tienen que ver con el nivel central del gobierno y que esas cosas pasan en ese nivel. Pero buena parte de los procesos de corrupción tienen que ver más con los procesos locales. Y entonces ahí es donde creo que nosotros, pues digamos, Colombia ha logrado ciertos avances en temas de corrupción. Yo les doy un ejemplo, a mí me tocó hacer
para algún trabajo que estábamos haciendo, me tocó revisar como en detalle lo que han hecho todos los países latinoamericanos frente a lo que en Colombia se llama Odebrecht, que en el resto de América Latina se llamó Lavallato. Y a mí me sorprendió mucho que Colombia, si bien ha sido uno de los países donde el monto ha sido más pequeño, ¿no? Hubo mucha visibilidad del tema, mucho más que en países donde los montos superaban pues por 10 o 20 veces el monto de Colombia, y donde buena parte de los actores involucrados terminaron procesados judicialmente. A mí eso me sorprendió muchísimo. Entonces, cuando uno mira varios procesos así, se da cuenta que en muchos casos esos procesos tienden a ser efectivos. Lo que pasa es que eso no se ve. O sea, se vende más el escándalo de esto pasó y sale el escándalo de corrupción, pero no lo que pasa después, ¿no? El caso de los NULE, por ejemplo, que es emblemático lo que pasó en Bogotá. Hay una cantidad de aprendizajes y Colombia aprendió en temas de contratación y en temas de compras públicas. Entonces, esos temas, o sea, cuando la corrupción se tiene más como un problema de gestión, aparecen una serie de logros que sí han ayudado a reducir por lo menos los riesgos de corrupción en el país. Piensen todo el tema de compras públicas, ¿sí? O sea, lo que pasó en compras públicas en los últimos 15, 20 años en Colombia es una transformación total de la forma en que se hacen las cosas, con tecnología, con información, con transparencia, y eso ha hecho en buena medida, no solo que haya más transparencia sobre ese tema, sino que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento mucho más directo de los procesos de compras públicas y contratación del Estado. Piensen nada más en el SECOP. O sea, piensen cómo los ciudadanos se han apropiado del SECOP hoy, cómo hacen seguimiento, cómo en redes uno ve diferentes figuras que incluso se apalancan a partir de ese seguimiento de esos procesos de contratación y compras públicas. Entonces, la corrupción, claro, es un tema que rápidamente le invita a uno a rasgarse las vestiduras y a decir acá nada funciona, pero sí hay unos avances importantes. Y el tema es que, y ahí qué pena que yo me meta, yo siempre salgo peleando con los abogados, pero es que cuando yo entiendo la corrupción como un problema jurídico, me quedo en eso y no veo que es que el problema está precisamente en los procesos y en la tecnología, y que ahí es donde tengo que entrar con herramientas de gestión. Y probablemente ahí es donde han estado los logros más importantes de Colombia en los últimos años. Y eso no se puede desconocer y eso no se habla mucho. Y entonces cuando uno entra en detalle a mirar las cifras de corrupción de Colombia, las compara con otros países, uno se da cuenta, por ejemplo, algo que siempre sorprende a la gente. Y seguramente ustedes, probablemente cuando ven los datos lo han evidenciado. Nosotros hablamos mucho de que Colombia es un país corrupto y de que es uno de los que tiene la percepción más alta, pero cuando uno mira nada más la prevalencia de sobornos en Colombia, es una de las más bajas de América Latina. Claro, algunos responderán, tiene que ver con el subreporte, tiene que ver con otra serie de comportamientos, pero aún así es difícil, digamos, encontrar como datos que digan que es uno de los más altos del continente. Y entonces yo creo que decir que ha habido un retroceso requiere más evidencia, y ahí viene la necesidad de que haya más proyectos. O sea, yo sí creo que la academia tiene una tarea muy pendiente y es meterse más en los datos. La academia y la sociedad civil en general es meterse más en los datos, es evidenciar lo que nosotros encontramos. Nosotros hicimos un artículo donde analizamos 55 municipios del país y encontramos que así como hay municipios que tienen altos niveles de corrupción, hay municipios que tienen casi nulos niveles de corrupción. Y entonces encontramos que hay una serie de equilibrios locales. En algunos lugares se explica que la corrupción permanezca, en algunos lugares se explica que la anticorrupción permanezca. Entonces, cuando eso pasa con el mismo marco jurídico, es que probablemente hay unos factores locales que explican eso. Y entonces eso lo hemos ido profundizando en un paper que publicamos hace un mes. Una de las cosas que encontramos es que precisamente la confianza importa, el capital social importa. Cuando usted vive en un municipio, y esto lo hicimos para América Latina, cuando usted vive en un municipio donde la gente tiende a confiar más en general en todo el mundo, es más probable que a usted le pidan una mordida, un soborno. Pero cuando usted vive en un lugar donde la confianza en la comunidad es más alta que en el resto de, digamos, la sociedad, tiende a haber unos mecanismos de control que hacen que sea más difícil que le pidan un soborno. Entonces, cuando llega un funcionario de lo que llamamos los que estudiamos administración pública, un burócrata del nivel de calle, y llega a una de estas comunidades, es más difícil que pueda pedir un soborno.
Entonces, esos factores locales son los que tenemos que entender mejor. Y para entender mejor la corrupción no solo necesitamos más gestión, sino necesitamos más humanidades. Necesitamos que los antropólogos, que los sociólogos se metan a entender cómo es que esto está pasando en los municipios colombianos. ¿Por qué unos son más corruptos que otros y por qué otros no? ¿Y por qué no necesariamente simplemente podemos lanzar una frase como que es que no, hemos retrocedido muchísimo y no hemos hecho nada contra la corrupción? Entonces, yo sí creo que obvio, para responder tu segunda pregunta, profesor Molina, cuando un gobierno o cuando un político escribe normas, lo más probable es que las escriba para los otros, no para los que ya existen o no para los que son sus aliados. Eso es absolutamente normal. Y ahí está buena parte de nuestro problema y de mi discusión acerca del problema de entender la corrupción como un problema de derecho y no un problema de gestión. Y es que yo hago estatutos que se han mostrado absolutamente inefectivos, absolutamente ineficientes, que no resuelven el problema de corrupción, pero que sí crean una cantidad de talanqueras y trabas a la gestión. El profesor Terry Moe decía que ese tipo de estatutos terminan haciendo que la gestión pública cumpla una profecía autorrevelada y es que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada. Porque el estatuto lo que hace es amarrar un poco al gestor público y no lo deja actuar y no lo deja innovar y no lo deja resolver problemas de forma creativa. Entonces, esa mirada del derecho y esa mirada de la política en las reformas anticorrupción generalmente no funcionan si no van acompañadas de una mirada de gestión. Y eso lo voy a repetir muchas veces. Profesores, hemos todo el tiempo. Pues este tema es bastante extenso para un programa de 25 minutos, profesor Pablo. Nos gustaría invitarlo a un próximo programa para ampliar muchos de los puntos que usted planteó. De verdad que muchas gracias por la aceptación a este espacio. No, muchas gracias a ustedes y no, quedé con ganas, yo queríamos discutir más. Sí, pero queda pendiente y tendremos un próximo programa, muy seguramente. Profesor Pablo y profesor Jesús, muchas gracias. Profesor Pablo, un gusto nuevamente.